Buenos días familia, feliz día hoy lunes 7 6 de marzo, perdón, 6 de marzo, Dios mío, ya llegamos a marzo. Vamos a darle gracias al Señor por este nuevo día que nos está regalando, Padre. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de poder reunirnos a distancia, Señor, pero que contigo, Dios mío, no hay geografía, no hay distancia, no hay tiempo ni espacio. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das para alabar y glorificar tu nombre. Quiero presentarte, Señor, este matutino. Quiero presentarte a mi familia los motivos de oración. Quiero presentar, Señor, nuestras vidas porque tuyos somos, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que este pequeño compartir de la palabra sea de edificación a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y que seas tú enseñándonos y ministrando tu verdad a nuestra vida en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tu palabra no caerá a tierra sin antes cumplir su propósito. Así lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. En la lectura que hemos tenido, y que está allí, que trata sobre la sanidad de una mujer encorvada. eh, y el tema lo titulé El perdón que libera, porque siempre me llamó la atención de, bueno, este tipo de enfermedad, ¿no? Que debe ser muy terrible. Pero en cuanto por cómo fue esta mujer liberada, ¿no? Cómo Jesús la liberó, tan hermoso. Y pues para que Jesús libere a alguien, significa que antes esa persona ha tenido que estar presa. Y preso significa que ha tenido que estar cautivo, confinado, atado, ha tenido que estar ligado, reprimido, paralizado. Y pues en Lucas 13, los versículos 10 y 11, vemos el caso de esa mujer que necesitaba ser libre. Dice las escrituras que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Si hacemos el ejercicio solamente de andar encorvado un poquito, ayer coloqué a un niñito que caminara encorvado en la iglesia y otro hermano le tomó el tiempo, unos 30 segundos, y él a mitad de camino ya decía, ay, me duele, le dolía la espalda y le molestaba y no podía estar levantando la cara bien porque era incómodo. Entonces, eso es como para que tuviéramos una idea de lo que significaba estar encorvado. Y más una mujer que al parecer ya era adulta. Y entonces, bueno, imagínense, no fueron 30 segundos, fueron 18 años. Y busqué lo que significa la palabra encorvado. En el griego significa agacharse totalmente, ser vencido completamente. Por eso yo me imagino que esta mujer atrajo a Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué venció esta mujer? ¿Por qué ella estaba en esa condición? Y pues, como hemos venido estudiando un poquito sobre las maldiciones, Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y Isaías 59:12 dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Entonces, esto vemos que trabajando la parte de por qué esta mujer estaba encorvada, qué pasó allí,
Pues las escrituras mencionan que realmente todo lo que nosotros hacemos se va a evidenciar en algún momento. Y pues el pecado es como yo ayer le compartí a la iglesia, es un brollero. El pecado, por mucho que la gente intente ocultarlo, que lo haya hecho él nada más, lamentándolo mucho, el pecado lo va a anunciar en lo público, como pasó con el caso de David. Las escrituras dicen que él pues pecó en lo oculto, lo planificó todo. Él tuvo relación con una mujer casada y ella quedó embarazada. Eso no fue una sola vez, fueron varias veces. Pero bueno, para librarse del embarazo, mandó a traer al marido que estaba en la guerra para que tuviera relaciones con ella y pues que el muchacho pasara a mano de ese hombre. Pero el tipo no tuvo relación con ella, su esposo se llamaba Uría. Y bueno, en fin, como no pudo lograr que su esposo tuviera intimidad con su esposa, Urías, entonces dijo, no, lo mandó a lo peor de la guerra, David era el rey, y por supuesto, él murió. Entonces el mismo Señor le dijo, lo que hiciste en lo oculto, en lo público saldrá. Y efectivamente, eso salió, ¿ve? Es así. Entonces, es tremendo cuando, pues, quebrantamos los mandamientos del Señor. En Lucas 13 y 16, que estamos trabajando en Lucas 13, Jesús explica que el mismo Satanás le había atado por 18 años a la mujer. El versículo dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. La pregunta es, ¿por qué Satanás le ató? Entonces, en Efesios capítulo 2:2, el apóstol Pablo explica que eso ocurre cuando andamos envueltos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Dice, siguiendo la corriente, los pensamientos, las costumbres, la cultura que operan o se practica en el mundo. ¿Ve? Entonces, es que Dios es Dios. Entonces dice que cuando nos enrollamos, o sea, cuando tenemos, dice Santiago, cuando somos de doble ánimo, que nos lleva al adulterio espiritual, nos impide permanecer fieles y firmes a los mandamientos del Señor, a la verdad del Señor. Y esa dualidad en nuestro corazón nos liga mucho a lo que ocurre en las tinieblas y el apóstol Juan lo explica muy bien en Primera de Juan 2:16. Entonces, cuando tenemos esa dualidad, ve que estamos con el Señor, pero al mismo tiempo estamos ligados mucho a lo que el mundo nos ofrece. Entonces, ¿quién es el príncipe de este mundo? La palabra dice que el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, nos ligamos con el espíritu de Satanás, con el espíritu de la desobediencia. Entonces, ¿por qué Satanás pudo atarle o nos puede atar a nosotros por la desobediencia, tal como ocurrió desde los principios, como lo hizo Adán y como lo hizo Eva? ¿Y desobediencia a qué? A los mandamientos, a las leyes. Y usted puede leer esos mandamientos y esas leyes en Deuteronomio capítulo 28, verá lo que significa tener las bendiciones por la obediencia, pero también las maldiciones por la desobediencia. Pero vamos a centrarnos únicamente en los 10 mandamientos del Señor. Entonces, ¿qué mandamientos quebramos?
Según Éxodo 20 del 1 al 17, el Señor dio 10 mandamientos. Esos mandamientos fueron: uno, no adorar a otros dioses, además de Él, del Señor. Dos, no tener ni hacer imágenes de lo que está arriba en el cielo, ni debajo del cielo, ni en la tierra. No le adorarás, no te inclinarás a ella. Ningún tipo de imagen, de ídolos, de idolatría. Tercer mandamiento, no jures a la ligera falsamente. Cuarto, guarda el día de descanso. Cinco, respeta a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien y tengas vida larga. 6, no matarás. 7, no adulterarás. 8, no robarás. 9, no sirvas de testigo falso. Y 10, no codicies. Esos son los mandamientos del Señor, los centrales, pero también tenemos las leyes: leyes higiénicas, leyes sexuales, leyes de litigio, leyes de la tierra, leyes de ofrenda, leyes que todo eso, porque Dios nos organizó. Y bueno, ¿qué sucede? No adorarás dioses, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros adoramos otros dioses, ¿verdad? Poniendo la mirada en la Chinita, en la Virgen del Rosario, en José Gregorio Hernández, qué sé yo, pero ahora tenemos a Cristo. Cortamos con eso, hay que orar y cortar con eso. No hagamos ídolos. Entonces, a veces hacemos ídolos de nuestro tiempo, que nos cuesta cederle tiempo al Señor. Hacemos ídolo de nuestro dinero, porque entonces nos cuesta muchas veces diezmar y ofrendar, siendo un mandamiento del Señor. Hacemos ídolo de eso, a la final hacemos ídolo del orgullo y de la soberbia, de la altivez, de la altanería, de la opinión propia. Entonces eso se convierte en un ídolo que no tendrá una imagen, que no tendrá una figurita, pero tiene la figura de un corazón duro que no está dispuesto a someterse al Señor, sino a lo que cree que cómo debe hacerse las cosas del Señor, y se convierte en religión. Entonces, eso es quebrantar el mandamiento. No jurar falsamente cuando a veces caemos en mentira, ¿verdad? Y juramos y decimos, no, yo hice esto cuando en realidad no lo es. Guardar el día de reposo, está hablando ese día que el Señor ha dicho de tenerlo en familia y de ir a la iglesia. No hay negociación con esto. Yo como pastora me viven diciendo muchas veces, es que voy a lavar, es que me llegó el agua, es que me salió un tigrito, pastor, y usted sabe la condición. Y yo le digo, es muy cierto. Claro que te entiendo, yo te entiendo, pero yo no puedo aprobártelo porque la palabra dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, tenemos que congregarnos en la iglesia. Ah, bueno, pero estamos en cuarentena. Entonces aprovecho igualito de trabajar y de hacer las cosas, pam, 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 y ocupo el día de descanso. Estás ocupando el día de descanso. Es decir, tú tienes que conectarte con tu iglesia por el chat. Tú tienes, tú tienes que conectarte, bajar la información y conectarte y arreglar el espacio en tu casa, un lugar especial, y allí vas a adorar al Señor. ¿Ves? Es como si estuvieras en la iglesia y unes a tu familia. Eso significa que para que en verdad la persona lo haga, tiene que amar al Señor. Y amar al Señor significa obedecer su palabra. Entonces, respetar a papá y a mamá, eso lo sabemos, ¿verdad? No matar, muchas veces con el odio, con el no perdón y el resentimiento matamos. No adulterarás, muchas veces no pecamos haciendo el acto sexual como tal, pero adulteramos cuando nosotros le damos otro sentido a la palabra, cuando codiciamos, ¿verdad? Que también, por cierto, es uno de los mandamientos. No robarás, no dirás. En fin, hermano, fácilmente nosotros quebrantamos estos mandamientos. Y estos mandamientos, toda desobediencia
trae sus consecuencias. Por eso ningún pecado llega así caído del cielo gratis donde yo no tuve que ver. Tenemos responsabilidad en todo lo que hacemos, sea de obediencia o sea de desobediencia. Pero Dios nos manda a obedecer. Y pues cada vez que nosotros desobedecemos, como leímos en Efesios 2:2, opera el espíritu el espíritu de las tinieblas, Satanás, y se va a enseñorear. Por cada pecado hay demonios. Por eso están el Señor nos entregó sus mandamientos para librarnos. ¿Ve? El mandamiento más grande que el Señor nos entregó es: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿por qué Dios me entregó sus mandamientos? ¿Por qué Dios me insta tanto a temerle a Dios, a respetarlo, a honrarlo? El, 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 el sacerdote, el profeta, el patriarca Moisés nos lo explicó muy bien en Éxodo 20:20, porque por medio del temor a Dios evitamos el pecado. Qué tremendo. Evitamos toda consecuencia del pecado, la evitamos el pecado. Y el mismo Señor Jesús nos los dice y lo explica el apóstol Juan en Primera de Juan 3:22 y 23. Dice: porque si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios, pediremos cualquier cosa y la recibiremos en Él. Somos guardados. Y entonces se cumple lo que dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 3 versículo 8, que dice que para esto entonces apareció Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, es decir, el pecado. ¿Ve? Entonces, en la medida que nosotros nos alineamos al Señor y obedecemos al Señor, en esa medida nosotros somos libres, porque en la medida que nos sometemos al Señor, en esa medida otorgamos derecho legal a Dios para que Dios pueda intervenir y romper con la maldición del pecado. Por eso, cuando Jesús vio a la mujer encorvada, el Señor conoció su corazón arrepentido, porque para que haya perdón de parte de Dios, tiene que primero haber una clave: arrepentimiento, que significa un dolor profundo en el alma por el pecado cometido y la disposición certera de no volverlo a hacer. Entonces Dios vio eso en esa mujer. Estaba arrepentida, estaba humillada, vio un corazón que amaba a Dios, y por eso Jesús le dijo en Lucas 13 del 12 al 13: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Le glorificaba no solamente por la alegría, sino que ella aprendió la lección. ¿Cuál fue la lección? Obedecer los mandamientos del Señor, porque por medio del temor a Dios evitamos el pecado. Vendrán muchas personas a querer recordarnos nuestro pasado, pero va a salir al frente Jesús. Jesús va a salir al frente defendiendo nuestro testimonio. Porque la palabra entonces dice: porque por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto ocurrió en esta mujer? Desapareció esa enfermedad, ya no estaba encorvada. Se evidenció la libertad, se evidenció el amor, se evidenció
la obediencia, porque así como se evidencia el pecado, también cuando nos alineamos al Señor, eso se evidencia y se va a evidenciar mucho más porque obtenemos el respaldo del Señor. Sale el Señor al frente. Entonces, ¿quién no se va a gozar cuando el Señor nos perdona? Así es, el Señor nos perdona y de esa manera somos completamente libres. Entonces, bueno, me encanta porque Jesús vino a deshacer las obras de Satanás, porque Jesús vino a sanar a los quebrantados, a dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Esta es la mayor libertad que nosotros podemos tener, venir a Jesús. Señor, gracias te doy por esta palabra. Espíritu Santo, te doy gracias porque sé que tú vas a ministrar y a sacar los detalles ocultos que están en nuestro corazón, que no están alineados conforme a la palabra del Señor y tu verdad. Y tú vendrás, Señor, y nos traerás a cuentas contigo para, Señor, ser libres. Yo te pido, Espíritu Santo, que en cada tiempo de intimidad contigo, Señor, nosotros abramos nuestro corazón a ti y confesemos nuestros pecados. Nos arrepintamos, Señor, nos volvamos a ti para alcanzar ese regalo tuyo, esa dádiva de ti, como es el perdón. Señor, oro para que ninguno de nuestra familia se pierda. Me uno a tu deseo, a tu propósito, Señor, que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y alcancemos esa vida plena con Cristo Jesús. Señor, gracias. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has otorgado, por tu palabra, por este tiempo donde, como tú dices, Señor, hemos podido acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo, Señor. En tu nombre yo declaro que este día será maravilloso, que toda diligencia, que todo quehacer, que toda actividad, que toda función laboral que tengamos que hacer, Señor, yo declaro que será de bendición, será prosperado, porque tú has dicho que tú bendices las manos de los hombres, de las personas diligentes, Señor, que tú no pondrás bozal al buey que trilla, que tú darás la provisión, Señor, gracias, que tú responderás a nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, y en ti no hay escasez. Gracias te doy, Señor, porque eres tú quien nos sustenta, quien nos guarda, quien nos libra, quien nos sana. Gracias te doy, Espíritu Santo. Señor, ato y paralizo todo espíritu de venganza, de retaliación, de muerte, de destrucción, de accidente, de choque, de caídas, de quemaduras, de volcamiento, de violencia, de violación y todo demonio que quiera arremeter contra nosotros y nuestra familia, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Le marco los límites y le prohíbo acercarse a nosotros, a nuestras pertenencias y aún los animalitos que cada uno pueda tener en su casa. Señor, declaro con lo que tu palabra dice, que eres tú quien va delante de nosotros como poderoso gigante, que tú has puesto tu campamento en derredor de nosotros, guardando, Señor, y enviando ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz día, familia. Les amo, les bendigo. Un abrazo y que tengan un día maravilloso.